Red Más, Canal 4, Esquel, Televisora Color, presentan a Ricardo Bustos en Entre Nosotros. Las siguientes empresas auspician a Ricardo Bustos en Entre Nosotros. Estudio Contable Bernengo. Confiabilidad y experiencia en asesoramiento laboral e impositivo. Museo Leleque, Patagonia. 13.000 años de historia, en forma ininterrumpida desde mayo del 2000. Celufrán Muebles, todo para su hogar. La Despensa, diseño interior, el placer de vivir momentos únicos. Leandro Sport, indumentaria masculina, más de 50 años vistiendo a generaciones de Esquel. Legión Mat, materiales para la construcción, cimentando el crecimiento y el futuro de la región. Random, la inversión que te hace sentir en casa. Viñas del Nantifol, pioneros en la actividad vitivinícola en el Valle de Trevelin. Spa Regüe, equilibrio, armonía, bienestar. Cruz del Sur, soluciones logísticas integrales y envíos a todo el país. Visítanos el 9 de julio 1687, Esquel. Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Entre Nosotros. 3 bloques realmente interesantes y singulares. Primer bloque del programa, aborigenismo. Vamos a hablar en el primer bloque del programa con el ex diputado provincial y ex procurador general de la provincia, Eduardo Samamé. Está, ya desde hace por lo menos un par de años, en el centro de los radares del aborigenismo. Se lo objeta porque su familia compró unas 800 hectáreas de campo, aquí muy cerca de nuestra ciudad, en la zona denominada El Martillo, con gente adentro, de etnia mapuche, que dice que es territorio ancestral y que la habían ocupado ancestralmente. Bueno, hay un lío terrible con ese tema. Voy a estar charlando en el primer bloque del programa con Eduardo Samamé, con su punto de vista de lo que le está pasando a él, pero además vamos a hacer una especie de revisión histórica de este fenómeno del aborigenismo y el rol que ocupa en esta historia del aborigenismo, por lo menos desde 1990, Moira Millán, la internacional Moira Millán. Segundo bloque del programa. Se suele decir que las mujeres no van a la guerra. En el segundo bloque del programa vamos a tener a 2 mujeres que fueron a la guerra en 1982 en Malvinas. Tercer bloque del programa vamos a hablar de la medicina del estilo de vida con el doctor Daniel De Luca. Bienvenidos a Entre Nosotros. Capaz que después de este reportaje, después de esta charla, esta conversación, logramos que saquen del canterito de María Castaña esa consigna que dice Bustos racista y pongan otro que diga Samamé racista. Sí, me han dicho tantas cosas que... Claro. El fenómeno aborigenista se puede distinguir o se puede distinguir en un reclamo que tenga que ver con derechos reales, con postergaciones históricas, de reclamos secesionistas que por supuesto son ilegítimos y que chocan con la integridad territorial de Argentina? A ver, en principio los mapuches no están amparados por el artículo 75, inciso 17 de la Constitución, porque no son tribus aborígenes. Y además la ONU ha señalado que no se admite ningún reclamo de secesión territorial, autonomía ni de secesión territorial de estados
integrantes de la Organización de Naciones Unidas. Ahora, el tema este de que el pueblo Mapu se extiende desde el sur de Mendoza, comprendiendo el sur de Santa Fe, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, desde el Salado, fíjate vos, está pegado a Buenos Aires, hasta Tierra del Fuego, es un disparate de grupos radicales mapuches en la década del 90 en Chile, que por supuesto ellos mismos han reconocido de que fue un desvarío, por decirlo en términos medio fuertes, pero podría atemperarse. Y acá te citan, ¿no? Porque el convenio 169 y el artículo tal, sí, pero vos tenés que decir, no solo citarlo, sino decir en qué parte colisiona con lo que vos estás reclamando, porque si no yo te puedo decir, mirá, a mí no me pueden aplicar o me pueden aplicar el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y resulta que no tiene nada que ver conmigo. Bueno, esto es igual. De todos modos, a lo que yo me refiero es si hay un distingo, si se puede hacer un distingo entre los reclamos de igualdades frente a la ley, de los reclamos que hacen de territorios que supuestamente no son ni chilenos ni argentinos, que son autónomos. No, es que no hay. Acá hay territorios argentinos y territorios chilenos. No hay territorios autónomos. No hay autonomía. Sin embargo, eso es lo que reclaman. No, eso es lo que reclaman. Bueno, también pueden reclamar que tienen... Hay algunos grupos mapuches que reclaman que se les dé las Islas Malvinas a ellos. ¿Sabías eso? Sí, claro. Sí, bueno. En realidad, ¿estamos grabando? Sí, todo. Opa. Todo claro. La permanencia o el principio de permanencia de los mapuches en la Argentina empieza cuando son derrotados por los independentistas chilenos, porque los mapuches o tribus mapuches, la mayoría, no todos, generaron un proceso de resistencia aliados a las fuerzas realistas, a la iglesia y por supuesto a algunos patrones de estancia, algunos estancieros. Cuando pierden, las fuerzas independentistas chilenas avanzan y después se desata lo que se llamó la guerra a muerte, que la pierden y que empiezan a pasar a Argentina. Empiezan a pasar al territorio que no era todavía Argentina, inclusive pasan con oficiales oficiales españoles como eran los Pincheiros, o que peleaban con el ejército español, que causaron desmanes porque se mantenían sobre la base del saqueo a estancias, bueno, vamos a llamar Argentina, Sí, por solución Argentina. Argentina. Entonces ahí empieza a haber, pero escapando de Chile, empieza a haber una presencia más activa de mapuches, que se consolida con la convocatoria que dicen que hace Rosas a Calfucurá para que Calfucurá contenga los ranqueles. Calfucurá viene en 1833, 1834, llega como para negociar y hacer intercambio de mercaderías con tribus argentinas y tribus mapuches también asentadas desde antes, y los traiciona, se produce la masacre de Massalle, que mata a tantos aborígenes chilenos que superan bastante a las que se atribuyen a Roca durante la conquista del desierto. Así que, pero bueno, lo cierto es que hay un establecimiento de Calfucurá que domina las Salinas Grandes y participa de las luchas intestinas, es decir, en Caseros él estaba aliado a Rosas. Cuando Rosas pierde, le manda creo que su hijo como diplomático, digamos, ante Urquiza y se va de aliado con Urquiza. Es decir, no había una fidelidad de los bandos de las tribus asentadas en nuestro territorio. Una vez se peleaban con Mitre, otra vez en contra de Mitre, una vez se peleaban con Urquiza y otra vez se peleaban en contra de Urquiza, o estaban aliadas a Bustos, pero es decir, tenían una autonomía de decisión porque lo único que le importaba
era su asentamiento y el tráfico ilegal de ganado que iba a Chile. Es decir, ¿Qué rol juega en este proceso? Me vengo más acá en el tiempo, vuelvo al siglo pasado. Finales del siglo pasado, qué sé yo, 1990, una cosa así, donde este fenómeno comienza a tomar más raíz, empieza a enraizarse en la Argentina, en la Patagonia especialmente, en la provincia del Chubut, de la cual somos contemporáneos de esta historia, y empezamos a ver el fenómeno Moira Millal, del cual lo hemos vivido, lo hemos sufrido y hemos sido testigos y contemporáneos de ello, donde empieza a reclamar porciones de tierra, donde se enraiza en la zona de Corcovado, donde usurpa una porción de tierra que era del Estado provincial, de la policía. ¿Ese fenómeno tiene algún grado de financiamiento desde el exterior? ¿Es espontáneo? Yo a Moira Millán la conocí cuando tenía 18 o 20 años. Era una chica jovencita, de una personalidad muy agradable, no se la nota así ahora. Y eso tenía 18 o 20 años, ella había nacido, según los datos oficiales, ella nació en Maitén, su padre era ferroviario, cuando ya tenía 5 años se trasladan a Bahía Blanca, y cuando viene acá, ella construye su pasado diciendo de que empezó a trabajar de empleada doméstica a los 12 años, que fue abusada por los patrones. Es raro, porque en general se oculta ese hecho, lo ocultan, pero una vez que lo pones en evidencia, yo no he alcanzado a leer en ningún lado que hubiera hecho las denuncias pertinentes, porque hay muchas personas que han sido abusadas y que han recurrido al Poder Judicial, más allá de que a lo mejor estaba prescripta la acción, pero lo han hecho. Ella después dice que emigra a Brasil, que en Brasil se conecta con grupos que reclaman tierras, se hace evangélica, creo, y viene acá, como te digo, a los 18 o 20 años, y a los 30 ya resulta que era ocupante ancestral de las tierras estas en Corcovado, que no sé si son 150 o 160 hectáreas. Sí. Las referencias que hay es que ella llega a esas tierras como consecuencia de que presenta un proyecto para producción y explotación de cerezas. Creo que es ayudada por el intendente de ese momento, que no me acuerdo quién era, o no tengo presente quién era. Me parece que la policía le da también un permiso, lo tenía la policía, le da un permiso de 6 meses y esos 6 meses se transforman en una ocupación ancestral. Ocupar 160 hectáreas en esa zona de Corcovado es como para... Tiene un valor altamente millonario, sí, ¿no? Debe serlo. Y sobre Costa del Río... Creo que sí. No, digo, pero independientemente de esa historia y la erradicación en ese lugar tan especial, tan paradisíaco y con un valor especial que yo recuerdo, yo no sé si me lo dijiste al aire, lo dijiste públicamente o me lo dijiste en una charla privada, creo que hoy por hoy el distingo no cambia. En algún momento dijiste, es más que una reivindicación territorial, un negocio inmobiliario. Lo dijiste alguna vez. Pero independientemente de ello, su movimiento por el mundo, porque es una mujer que ha recorrido el mundo, obedece a algún grado de acicateo o de financiamiento internacional por parte de alguna potencia extranjera que la usa como un ariete para este tipo de reivindicaciones y separatismo, ¿o qué? La ocupación... ¿Tenés alguna hipótesis, digo? A ver, la ocupación territorial de Argentina y la consolidación de la soberanía argentina no se dio ni contra los tehuelches ni contra los mapuches. Se dio contra Inglaterra y contra Chile. Chile tenía pretensiones atlánticas y Inglaterra había advertido al gobierno, creo que fue de Avellaneda, de que si no garantizaban la seguridad y los bienes de inversiones inglesas que estaban en Carmen de Patagones, en esa zona, ellos iban a garantizar la seguridad de sus súbditos. Es decir, una declaración más expresa de que se iban a quedar con la Patagonia no existía. Es decir, el conflicto fue con Chile y se aprovechó que Chile había utilizado la guerra del salitre, que la guerra del salitre consistió en que ocupó por la explotación de salitre, fue en convenio con Bolivia. Cuando Bolivia le quiso aplicar aranceles a los explotadores de salitre chilenos, le declararon la guerra y se quedaron con
se quedaron con toda la costa boliviana. Es decir, la política de Chile de expansión, ocupando territorios con nacionales, es la misma que se dio acá en todo el costado, hasta que con Roca empezó el principio de solución de que la cordillera al oeste es chilena y al este es argentina. Y hablando de Roca, ¿por qué pensás que este revisionismo del siglo pasado, de mediados del siglo pasado, se las agarra tanto con Roca? Porque él tiene un fuertísimo enfrentamiento con la Iglesia Católica. Él impone la ley de matrimonio civil, le saca el manejo a la Iglesia del registro civil de casamientos, nacimientos y defunciones, e impone la enseñanza obligatoria, gratuita y laica en los establecimientos estatales. ¿Esas dos cosas hicieron que su enemistad con la Iglesia? Total, a tal punto que Luigi Matera, que era el nuncio apostólico de aquel momento, incitaba al levantamiento en contra de Roca y Roca lo expulsó. Lo expulsó y Luigi Matera era, para tener más influencia todavía, es decir, la influencia de Luigi Matera es que había sido condiscípulo en el seminario con el que era el Papa en ese momento. Es decir, que se cortaron las relaciones con la Iglesia Católica, creo que las recupera Roca en el segundo mandato, y era tanta la adversión que había que hasta el tango fue declarado pecado. Creo que le levantaron la restricción al tango en la década del 30. Por eso, digamos, esa es la hipótesis de por qué Roca es demonizado al punto tal de que, digamos, en la historia, en el revisionismo histórico, los sectores más progresistas, que incluso hasta tendrían algún grado de disgusto o de animadversión a la Iglesia, ¿compran ese discurso de la Iglesia? Lo que pasa es que no solo lo compran los sectores del nacionalismo católico, sino que se adhieren también a aquellos que rechazaban el proceso inmigratorio. Es decir, ese proceso inmigratorio les hacía ver que estaban siendo desplazados, e inclusive había un fuerte componente antisemita en ese rechazo. Y bueno, eso se fue consolidando. Fíjate que lo estigmatizan a Roca por la campaña del desierto. La de Rosas, cuya insignia era religión o muerte, fue financiada por hacendados de la provincia de Buenos Aires. Rosas no era funcionario, le encomendó el gobierno de la provincia de Buenos Aires la campaña. La cantidad de muertes que produjo la campaña de Rosas fue casi el triple. A ver, 1/3 de los muertos de Roca es con relación a Rosas, es decir, hubo una mayor cantidad de muertos indígenas que lo hicieron no para consolidar el territorio nacional, sino para tener acceso a los saladeros que era de la provincia de Buenos Aires. Claro, al saladero de la provincia de Buenos Aires, y por supuesto cortar los malones. Sin embargo, el nacionalismo... El nacionalismo es decir, católico, especialmente. Claro, el nacionalismo católico, religión o muerte, Rosas no lo toca. Bueno, la campaña de Roca, que consolidó, como te digo, la soberanía argentina sobre la Patagonia, ocasionó 1/3 de muertos con relación a Rosas. Es más, hay instrucciones escritas de Rosas que señalan que cuando se peleaba, que en el calor del combate mataran a los que más pudieran, y los que quedaran vivos seleccionaran 2 o 3 que podían ser útiles, y que después los apartaran de la columna y los mataran alejados. Inclusive señala quién era el mejor soldado para cumplir con esa encomienda, y eso no se menciona. En ningún lado. En ningún lado. Decime una cosa, algunos hechos de la historia o algunos hechos de nuestra propia vida incluso se explican por pequeños otros hechos que aparecen, por ahí no aparecen ni escritos ni observables. En lo tuyo particularmente, en este ahínco por estudiar la historia, el aborigenismo y demás, ¿se explica todo esto y tu conocimiento y tu revisión del pasado histórico del aborigenismo y este fenómeno del presente, se explica un poco por ese simple hecho de que parte de tu familia se le ocurrió comprar un campo o una pequeña porción de territorio, de tierra, una chacra ahí en la zona del Martillo, que ahora te tiene, no a vos, sino a tu familia, pero te tiene en el ojo de la tormenta y de las acusaciones? Sí. Ellos respondieron, mi mujer, porque tiene su propio patrimonio, no voy a contar una infidencia familiar, pero a mí nunca me interesó tener tierra. A ella, ¿Cuántas son? ¿De cuánto se trata eso?
¿Qué superficie? 840 hectáreas más o menos. Sí. Por un aviso publicado por una agencia inmobiliaria que está acá cerca. Sí, se le ocurrió a tu hijo y a tu esposa comprar eso. Y como son los que definen la familia, mis hijos y mi mujer, compraron. Y yo me enteré que habían comprado cuando mi mujer pasó al lado mío que yo estaba leyendo y me dice que iba a la escribanía a formalizar el negocio. Claro. Es más, fue tanta mi resistencia que yo no conocí el lugar. Coincidió luego con la pandemia, así que no iba, y además quise apartar a mi hijo porque había sido amenazado de muerte, hubo simulacros de que lo mataban. La justicia entendió que el que tenía el arma, ese fue condenado y obtuvo el beneficio de un juicio abreviado, pero que Gloria Coligüeque y Gregorio Cayulef, que lo habían ayudado, habían actuado en el entendimiento de que estaban defendiendo territorio ancestral. Cuando Gloria es empleada municipal desde el 2000, del principio del 2000, y Gregorio era un agregado que tienen ahí. Claro. Lo que pasa que en este caso sos el blanco perfecto porque fuiste político y fuiste procurador general de la provincia. Entonces, o sea, sos un tipo con poder, supuestamente. Si tuviera poder yo estaría en la procuración o hubiera durado unos años más. A mí me echaron del Poder Judicial, así que si tanto poder hubiera tenido, no hubiera sido prescindido del Poder Judicial. Sí, pero eso explica un poco estar en el centro del radar. Yo tenía noción de lo que eran los malones, tenía noción de que el ganado que se robaba en Argentina, en las estancias argentinas, y las mujeres que se capturaban, terminaban como mano de obra esclava del cacique o de los principales, o terminaban en los prostíbulos chilenos. Esto lo conocía porque tenía parientes en el sur de la provincia de Córdoba y no era muy lejano, había casi descendientes cercanos de gente que había sufrido los malones. Sí, pero esta circunstancia te obligó a... Esta circunstancia familiar me obligó a profundizar el tema, es decir, yo tenía la noción de que los malones significaban el contrabando de hacienda robada en la Argentina. Es decir, cuando se pone en cuestión la historia escrita por los blancos, basta ir a la provincia de Buenos Aires o a la provincia de La Pampa y ver lo que se llama la huella de los chilenos, tiene otro nombre, en que está las huellas claras de la hacienda que se contrabandeaba, que se capturaba. Es decir, se calcula entre 1830 y 1870 en que Calfucurá en el 72 es derrocado, 1872 es derrocado por Riva en San Carlos de Bolívar, se emigraron o se contrabandearon a Chile unas 13 millones de cabezas de ganado entre ovejas, caballos y vacas. Vuelvo al hoy y al caso que te tiene o tiene a tu familia y a vos en el centro de los radares y de las críticas y de las objeciones del movimiento aborigenista. El conflicto está dado porque ustedes compraron una porción, 800 hectáreas con gente adentro que estaba trabajando para quien había vendido. Claro. ¿Cómo se resuelve este conflicto? Es un conflicto, no es un conflicto de reclamo territorial, es un conflicto que ustedes compraron con gente adentro. Lo transformaron. En principio, primero declinaron la intervención del Departamento de Trabajo. Sí. Y se presentaron en principio diciendo que habían sido, yo creo que la utilizan de pantalla a la señora Isabel Catrimán, que es una anciana, que dicho sea de paso, es una de las principales titulares de inmuebles acá en Esquel, porque por la solución del conflicto de Catrimán-Notao, la municipalidad les dio 82 hectáreas en la zona de la Zeta, y de esas 82 hectáreas, la señora Catrimán tiene 24 hectáreas que son propias, tiene título de propiedad. Bueno, en principio señalaron de que ellas habían estado por invitación para tener hacienda vacuna y cuidar el predio por Lucio Freeman. Y después cambiaron radicalmente la posición y terminaron siendo reclamando una ocupación territorial indígena. ¿Dónde se soluciona este conflicto judicial? ¿En qué instancia? En primera instancia se tiene que solucionar en el IAC,
porque el administrador de la tierra pública es el IAC. Pero vos fíjate, me trajeron a mí el conflicto invocando mi calidad de influyente sobre el Poder Judicial. Mi hijo, porque integra la rural, ya es un terrateniente explotador. Y Nahuel Serra, que es el hermano de una de las dueñas, de una de las titulares, como es empresario. Si sos empresario, sos corrupto. Si trabajás en el campo, sos un terrateniente descalificado. ¿Y si fuiste magistrado? Y si soy magistrado, es mi influencia dentro del Poder Judicial. Es decir, construyen la tormenta perfecta. Construyen la tormenta y después te atacan desde ese lugar. Ahora, vos me hablaste recién de si hay algo más que la defensa territorial. Vos has hecho entrevistas a un joven, a una joven ahora, que fue perseguida, que fue muy maltratada por el Poder Judicial, y nunca se levantó una voz de los indigenistas en defensa de ella. Claro. Era pobre, estaba en un proceso de transición sexual. Antes, sí, claro. Y fue perseguida por algún sector del Poder Judicial, y sin embargo ningún grupo indigenista lo defendió nunca, claro. O la defendió nunca. Claro. Era hombre, cambió de género. Cambió de género. Y nadie levantó la bandera. No, nunca. No. Y es mapuche. Y es mapuche. El apellido sí. Claro. Es un tema que en aquella ocasión, en aquel momento me llamó la atención. De que sí, yo la entrevisté en aquel momento y cada tanto la entrevisto. Sí. Eduardo, muchas gracias. No, gracias a vos por el espacio. Por favor, nos vamos a un corte y volvemos en segundos. Doctor Mascota, todo lo que tu mejor amigo necesita en un solo lugar. Consultas generales, desparasitación y vacunación, cirugía de tejidos blandos, emergencias y más. Peluquería canina, un verdadero día de spa. Baño, corte y corte de uñas para tu mascota. Alimento balanceado, gran variedad de marcas y opciones para cada etapa. Estamos de lunes a sábado de 9 a 1 y de 3 a 9 de la noche. Y también los domingos de 5 a 9 de la noche. Encontranos en 9 de julio al 705 y Mitre. Su futuro inmobiliario comienza aquí. Somos Nelson Muse Propiedades, una empresa familiar de Esquel, en el corazón de la Patagonia. Nos destacamos por la seriedad, profesionalismo y discreción en cada operación, ofreciendo asesoramiento confiable en venta y administración de inmuebles. En Nelson Muse Propiedades, cuidamos cada detalle para que cada decisión inmobiliaria sea un paso seguro. Spa Regbue equilibra tu cuerpo y armoniza tu interior. Disfruta una amplia variedad de masajes, baños de inmersión con aceites esenciales, sauna seco, ducha escocesa, aroma y cromoterapia, limpieza facial y exfoliación corporal. Piscina cubierta climatizada. Spa Regbue, un refugio de calma para reconectar con tu energía y encontrar serenidad. Spa Regbue, equilibrio, armonía, bienestar. Elegí tu destino y Gales al Sur te lleva. Paquetes turísticos a Estados Unidos, Brasil, el Caribe, Europa, Salta, cataratas, destinos exóticos. Representantes Hotel Termas de Puyehue, quinceañeras, pasajes aéreos, asistencia médica al viajero. Gales al Sur, una agencia con más de 20 años en la Patagonia.
Cuando confías te animás a cualquier desafío. Por eso Manu va a hacer judo y la Peque va a jugar al básquet. Cuando confías, seguro podés. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. ¿Estamos hablando de salud? Ahora. ¿Dentro del ejército No, de salud? en todo. En todo. ¿Sí? En todo el ejército. O sea, quedábamos él y yo. Y ahora que yo me jubilé hace un mes, quedó él solo. ¿Usted se jubiló hace un mes? Sí. ¿En ejército? Sí. Claro. Yo entrevisté hace como 5 años a Owen Kripa, que era armada. Sí. Era armada. Bueno, pero Sí, eso se fue enseguida. Por eso. Él se fue ¿Pero en el por 86. qué? Porque yo, por ejemplo, era la más antigua de la promoción. El escalafón estaba abierto porque yo era la primera ¿Usted promoción. era oficial? Claro, era alférez. Ah, era Era la alférez. primera promoción. El escalafón estaba abierto y había ido a la guerra. Todas las condiciones daban, según el Código de Justicia Militar, para que me asciendan a los 6 meses. ¿Después de haber vuelto de Malvinas? Sí. Y 4 años y no me ascendían. Había 4 promociones de alfereces y no ascendía a nadie, porque yo era la más antigua, entonces no podían ascender a nadie. No, y usted no se iba a ir. Bueno, yo agarré y me fui, sí, Esperó hasta el 86 y se fue. sí, me fui. Pedí la baja y me fui. Era un maltrato silente, ¿no? Sí, Claro. sí, Era silente. ignorancia, era ignorancia. No, yo creo que es un maltrato encubierto con todos. Por eso, silente, Con encubierto. todos, sí. No era deliberado, no se hablaba. Te No, buscaban, no. te buscaban, Claro, te te buscaban hasta que vos cansaban, agarrabas y te hasta que ibas te por alguna cansabas. causa. Hasta que te cansabas y te ibas. Claro. Porque el que no fue a Malvinas te lo hace pagar dentro de la fuerza. Es una envidia. Hay una envidia. Claro, Había hay una envidia con Mm. del que fue y el que no fue. Claro. ¿Qué clase? ¿Incomoda preguntar qué clase es? ¿Yo? Sí. No, yo soy civil, tengo No, ya sé. 66 Por eso, años. clase. Yo soy clase 61. Yo soy 59. 59. Yo 55. Claro, Ujú. las dos son más grandes que yo. Claro, Yo soy 61. claro. ¿Y usted con qué grado fue? No, yo soy civil. Usted fue civil, claro. Usted fue con subalférez. No, cuando yo fui a Malvinas estaba como cabo principal. Ah, como Porque cabo todavía no nos habían, nosotros a pesar que teníamos que haber sido oficiales, No lo habíamos homologaban. ingresado Claro, como suboficiales con 3er grado, cosa que no estaba de acuerdo claro. a lo que estipulaba la Claro. fuerza. Entonces ahí fue cuando nos hicieron hacer el curso de promoción en la Escuela de Aviación Militar y nos pasaron al alfereces. Claro. Usted dentro de la Fuerza Aérea, usted dentro del Ejército, como instrumentadora en el Hospital Militar Central. Sí. ¿Cómo, a partir de qué momento usted fue con el hospital? Nosotras con nos la- ofrecemos con de el Marco voluntarias. Hospital, Claro. el Irizar. Nosotras nos ofrecemos de voluntarias el 2 de abril, ¿Nosotras quiénes? todo, medio hospital. ¿Medio hospital? Entonces, ¿El mismo 2 de abril? claro, con la euforia, viste, Sí. de todo el mundo, nos ofrecemos todo el hospital y dicen, no, va a ir solamente el personal militar. Entonces, el personal civil, ninguno teníamos expectativa de ir. El tema es que cuando empezaron los combates, después del 2 de mayo, ahí empiezan a llegar los heridos graves al hospital de Puerto Argentino y los médicos que estaban ahí empezaron a pedir instrumentadoras porque el cirujano está acostumbrado a trabajar con la Solo no instrumentadora. trabaja, claro. Y entonces ahí vino el pedido y bueno, y estuvieron un mes decidiendo a ver qué hacían hasta que se dieron cuenta que no les quedaba otro remedio que convocar mujeres y bueno, Que no había instrumentadores. en toda la Argentina porque no se dejaba estudiar instrumentación quirúrgica a los hombres. Es que es una carrera que habitualmente hacen mujeres. Sí, Y porque pero los cirujanos quieren a las mujeres, eso es lo que pasa. También. o sea, es como la carrera de azafata. Vos ves, Muchas más mujeres que hombres. son carreras que son más afines a lo femenino. Ahora vamos a ir parte por parte, pero las dos van a hablar. Quiero hablar con las dos. Sí. Son diferentes historias, pero que confluyen en las islas a partir de la historia. A partir del 2 de abril confluyen las dos en una historia que después las tiene como protagonistas
involuntarias durante toda la vida hasta el día de hoy, porque las dos después comienzan a, no digo trabajar juntas porque ustedes no trabajan de esto, pero se encuentran en diferentes lugares del país dando charlas y malvinizando. Y finalmente, ¿cómo llega Silvia, cómo llega a Malvinas? ¿En un vuelo? En un vuelo hasta Río Gallegos, porque solamente los vuelos civiles llegaban hasta Río Gallegos. De Río Gallegos a y de Río Puerto Gallegos en jeep, en camión, en helicóptero hasta que llegamos al Irizar. Y en el Irizar íbamos rumbo a Puerto Argentino y bueno, y ahí tuvimos que parar durante todo un día porque los ingleses se habían quedado sin sangre, les tuvimos que dar, pasar nosotros a hacer el traspaso de sangre. Del hospital del Irizar al buque hospital de ellos. ¿El Irizar le entregó sangre al buque británico? Sí. Entonces, en plena guerra, sí. Ustedes navegaron con el Irizar que ya estaba preparado como hospital, ya tenía quirófanos. Sí. Y bueno, y llegamos ese dato no lo tenía. Sí. Entregamos a uno de los buques, que es el más grande, le entregamos la sangre, ¿no? Y plasma que necesitaban. Y a otro de los buques de ellos, que se llama Hydra, que es más chiquito, también buque hospital, le entregamos suturas. Pero todo esto, yo te lo cuento muy rápido, pero es maniobras náuticas para parar los dos buques, hacer el traspaso por el medio de los helicópteros, que suban los ingleses a bordo de nosotros, que éramos más amigables que ellos. En un traspaso, en una donación de elementos humanitarios. Sí. De dos ejércitos que estaban en conflicto. Pero de dos personales de sanidad. Sí. Y luego navegaron hasta cuántas millas y bueno, y después, Puerto Argentino. No, y después fuimos a Puerto Argentino y nos quedamos ahí, a 500 metros. ¿Y desde ahí operaban? Claro, porque teníamos que estar cerca, porque primero que el Irizar no puede entrar en puerto porque es muy grande, claro. Entonces nos quedamos un poquito más afuera del puerto. Y entonces así los helicópteros nos podían traer más fácil los heridos. Y el caso, y usted como instrumentadora, siempre como instrumentadora. Nosotros en realidad hicimos más de enfermera que de instrumentadora. ¿En serio? Sí, porque instrumentadora, cirugía yo, por ejemplo, hice 20 nada más. ¿Nada más? Sí. ¿Lo demás, todo asistente como enfermera? Sí. ¿Y el caso suyo, Liliana? Bueno, usted llega como enfermera porque ya era enfermera. Sí. Ya estaba recibida. ¿Cómo llega y dónde asiste? ¿Adentro de Puerto Argentino en tierra o desde el Irizar? No. Ninguna de las dos cosas. Nada que ver. Ella es Fuerza Aérea. Yo soy Fuerza Aérea, no tiene nada que ver. Yo fui destinada al Hospital Reubicable en Comodoro Rivadavia el 28 de abril. En un principio, aunque nosotros como personal militar femenino habíamos hecho evacuaciones aeromédicas durante estos 2 años que había estado, porque hay que tener en cuenta que en esa época las evacuaciones aeromédicas de terapia intensiva nada más que las hacía Fuerza Aérea. No es como ahora que hay aviones de evacuación aeromédica. Sí, prefectura. Provinciales, municipales, nacionales, privados. No hacía nada más que Fuerza Aérea. Así que teníamos todos los meses, teníamos en las guardias, cada una tenía guardia de vuelo un mes y los varones también, es decir, era todo igual. Y al que le tocaba el vuelo lo tenía que hacer. Así que habíamos tenido, pero en un avión que es de terapia intensiva, no de evacuación masiva, ¿no es cierto? Que es totalmente diferente. Sí, estaba equipado totalmente. Yo traje de Costa Rica a Monseñor, no me acuerdo cómo se llamaba, de Lomas de Zamora, que estaba con un Guillén Barré, con respirador, todo lo trajimos. Desde Costa Rica fuimos en un Fokker. Bueno, y al principio nosotros no fuimos destinadas. Decidieron que no estábamos incluidas en las tripulaciones de vuelo. ¿Quedaban en Comodoro? En Comodoro, mientras que estaba en el Hospital Reubicable. Pero después que empezaron es decir, que los ingleses se acercaron más y que empezaron más los bombardeos y todo, me pidieron si voluntariamente podía integrar una tripulación de vuelo. Empecé haciendo vuelo de terapia intensiva dentro de la costa patagónica, en avión Merlin, con, por ejemplo, los pilotos que se eyectaban o los náufragos que eran recogidos por los buques de la Armada y la Marina Mercante, llevados a puerto, y como generalmente estaban politraumatizados,
lo llevamos al área, al módulo de terapia intensiva del Rubicable. Y después, cada fuerza a la que pertenecía se hacía cargo. Después que se produce el desembarco inglés, empezaron los combates cuerpo a cuerpo y el hospital, el CIM, el hospital de Puerto Argentino, pidió una evacuación masiva. Y fue ahí cuando me pidieron si aceptaba hacer vuelo a Puerto Argentino. Y ya ahí los vuelos se hacían totalmente diferentes, ya se hacían nocturnos a la madrugada, a ras del mar. A baja altura, para evitar los radares. Entre 3 y 10 metros. A ras del mar, con silencio de radio, totalmente a oscuras. Cuando llegamos a Puerto Argentino, el Hércules es un avión muy pesado, por lo tanto necesita un tiempo prolongado de carreteo para despegar, así que no podía aterrizar en Puerto Argentino, carreteaba todo el tiempo. Mientras carreteaba, nosotros que viajábamos acostados arriba de los contenedores con todo lo que pedía Puerto Argentino, porque nunca el Hércules iba vacío. De ida iba siempre con todo carga, lo que pedía Puerto Argentino, y de vuelta con los evacuados, ¿no? Entonces nosotros nos tirábamos de los contenedores a la pista, soltaban las lingas, largaban los containers, nosotros corríamos atrás del Hércules y después que sacaban los contenedores empezaban a llegar las ambulancias, marcha atrás, con las puertas abiertas a la misma velocidad que iba el Hércules, se apoyaban prácticamente sobre la plancha del Hércules y así trasladábamos los pacientes dentro de la bodega del Hércules. Pero los que podían caminar, que eran, por ejemplo, alguno que era ambulatorio, por ejemplo, un estallido de oídos o algunas lesiones en brazos, subían caminando, se acomodaban a los lados. La cuestión era disminuir al máximo el tiempo de evacuación. Los que estaban más graves iban en el centro, en camillas, engrampados, porque como el Hércules iba a ras del mar, tenía que ir despresurizado. Y al ir despresurizado se mueve entre el viento y las olas, y despresurizado se mueve muchísimo. Iban así que todos estricados y atados. Teníamos que, claro, exacto. Y bueno, la evacuación terminaba cuando el piloto recibía el informe de la torre de control que se acercaban los Sea Harrier. Entonces ahí inmediatamente despegaba, y mientras que despegaba iba levantando la puerta trasera del Hércules. Y se subía el último. No, que subía, ya no había, él no preguntaba nada, él despegaba directamente, porque ten en cuenta que los Sea Harrier tienen una velocidad 100 veces mayor que la que puede tener el Hércules, no podía esperar a que le dijéramos, bueno, está bien, nada, él despegaba. Y evidentemente esto evitaba que el Hércules fuera bombardeado, porque el Hércules es muy lento y muy pesado. Y aparte es muy grande. Claro, entonces es un blanco re fácil. Se perdía el Hércules, que era el medio de transporte que teníamos, se perdían las vidas del Hércules y además las ambulancias. Y el puente aéreo. Claro, pero aparte se perdían las ambulancias también, porque las ambulancias no tenían contacto con la torre de control. Entonces cuando veía que el Hércules despegaba rápidamente, salían de la pista y volvían. ¿Cuántas de esas misiones hizo? Una misión. Porque ya fue, primero, fue la peor época, fue la más complicada, digamos, la más cruenta. Claro, exactamente. Y esa fue de repente la que más necesitaron terapia intensiva. Como yo era enfermera jefe de terapia intensiva, fundamentalmente me pidieron por eso. Claro. Silvia, el caso desde el Irizar, ¿qué cantidad? Me dice, básicamente lo que hizo fue trabajar más como enfermera que como instrumentadora quirúrgica, porque se necesitaba más ese trabajo de enfermería que de instrumentadora. Claro, porque, o sea, nosotras somos 6. Eran 6 instrumentadoras. 6 instrumentadoras. De enfermeras que de instrumentadoras. Claro, y nos turnábamos para hacer las cirugías. Aparte, cada una de nosotras tiene una especialidad dentro de lo que es la instrumentación quirúrgica. Sí. Entonces, que yo había una de las chicas hacía solamente oftalmología, por ejemplo. Y de oftalmología había 2, 3 cirugías, fueron menos que la que es experta en traumato, que eran todos de traumatología en su mayoría. Sí. Entonces dependía de la patología que traía el enfermo. Tuvieron en la posguerra, a lo largo de todos estos años de posguerra, me imagino que habrán tenido oportunidad de tomar contacto
con pacientes a los que atendieron, a los que Y operaron, nosotras a los que sí, recuperaron? nosotras, primero, yo me jubilé hace un mes, Sí. así que yo los tengo ahí, hasta hace un mes los vi. Pero nosotras estuvimos 10 días con ellos. Es distinto a Lili, que fue un vuelo y después No, aparte los tuvo, nosotros claro. también hay que tener en cuenta que nosotros las evacuaciones, nosotros estábamos poco tiempo con los pacientes. Poco contacto. Claro. Contacto. No, Pero no, a veces un día, a Sí, veces dos, pero el problema es que eran muchos pacientes juntos. a lo Capaz que apunto- teníamos 80 de A lo que golpe. apunto es cuál es la sensación, cuál es el feeling que tienen con los soldados, ya sea que hayan pasado por sus manos en esto del trabajo que llevaban adelante, ya sea como civil o como personal militar, en esto de salvar vidas, de proteger, de cuidar. Bueno, vos de sanar. imaginate que nosotras fuimos a los casamientos, conocemos a las esposas, conocimos a los hijos, ahora conocemos a los nietos, y en el hospital se atiende toda la familia del veterano, así que yo lo seguí viendo hasta ahora. Entonces nuestro contacto es muy familiar con ellos. Esto ocurrió en el año 1982, estamos hablando del año 2025. Habiendo pasado todo lo que pasó, este sentimiento de negación y de ocultamiento, de desmalvinización que ocurrió prácticamente desde el 82 hasta hace 10 años, Sí. donde empieza a Sí, resurgir nuevamente Sí. ese sentimiento de volver a poner sobre el tapete de la agenda social Malvinas y todo lo que trajo Malvinas. La pregunta es, ¿todo lo que ustedes hicieron, sienten que valió la pena? Sí, absolutamente. Valió la pena en muchos aspectos. Yo creo que en el aspecto personal propio de nosotros fue absolutamente útil en la parte profesional, en la parte personal y en la parte emocional. Yo creo que en esos tres En aspectos lo emocional, sí, aunque hubo secuelas, Sí. hubieron secuelas. totalmente, pero fue Personales. importante, sí. Pero fue importante. Y en lo demás fue darnos la posibilidad de volver a poner Malvinas delante de la sociedad, ¿no? Que la sociedad no se olvide de Malvinas. El hecho de dejar que la mujer demuestre que también estuvo en las guerras, aunque en otras épocas no nos enteramos porque no había redes sociales, esta oportunidad por las redes sociales, porque en realidad nosotros somos más reconocidas gracias a las redes sociales. Sí. No le pasó lo mismo a otras mujeres de la historia, que pasaron prácticamente Inadvertidas. Donde desapercibidas. el hombre es el que escribe Claro. la historia. Sí, sí, Y Ahora es imposible ocultar. sí. Bueno, de todos modos, hoy los ejércitos, y el ejército argentino o las Fuerzas Armadas argentinas, tienen a la mujer como protagonista. pero Ya costó no- muchos años. muchísimos, pero ya Yo no entré en el siquiera año como 80, enfermera. fuimos la primera, desde el 80 hasta ahora, ¿cuántos años pasaron para que pudiera Sí, claro. salir la primera mujer piloto? Claro, eso iba a decir, piloto, Sí, pero ¿cuánto comando, costó? ¿Cuántos años costó? muchísimo, 40, Hay que tener en cuenta. muchísimo. 40 años. Claro. Pero hoy no tenemos solamente enfermeras o instrumentadores. No, tenemos pilotos, todo. comandos, combatientes. Todo, Sí. mecánicas, Mi pregunta de es, todo. Su pregunta. mi pregunta es, ¿hasta qué punto las van a dejar ejercer? ¿Es una duda que tiene todavía? ¿Usted Yo tiene, estuve hasta hace un mes. ¿tiene contacto usted con la oficialidad femenina? Sí, totalmente, porque en el Hospital Militar Central ya somos el 70% del personal es femenino. Y de ese 70%, un 40 y pico es personal femenino militar. Usted no es militar, usted es civil. Yo soy civil. Claro. Pero dentro del personal militar, ¿esa duda está todavía? Tenemos coroneles. ¿Generales? No, Todavía no. mujer general, una sola hubo. Claro, La decidió Cristina claro. y eligió a la peor de todas. Porque era la que a ella le convenía. Claro. Que no sea útil. Como civil, ¿qué es usted? Habiendo estado tantos años y recién jubilada en el Hospital Militar Central del Ejército Argentino, ¿tiene alguna expectativa diferente con el nuevo nombramiento del Ministro de Defensa, que es un general? ¿En el ejército? Bueno, ahora ya ¿En te puedo ejercicio? contestar. Sí. Nada. Nada.
Claro, me puede contestar porque está jubilada. Sí, antes no. Hasta hace un mes no te podía contestar. Claro. Ahora sí te contesto que no. No tiene expectativa. No. Bien. No, porque nosotros, o sea, yo en 45 años, imagínate que los conozco de teniente primero, desde todos Los vio pasar a todos. desde todas las unidades a donde fueron destinados. Los vio a todos. A todos. Como civil. Como civil. Pero ahora ya está jubilada. Sí. Puede opinar libremente. Sí. La misma Igual pregunta. no me la preguntes porque me voy a terminar peleando con todos mis compañeros. No importa. La misma pregunta. No, yo por un lado digo, me parece bien que en el Ministerio de Defensa exista un militar. Ajá. Me parece que es útil, porque en la defensa se deben conocer muy bien las estrategias, las tácticas. Ahora, si me preguntás si me parece bien este ministro, la verdad que no sé porque no conozco, Yo sí lo conozco. sus actividades, no conozco, entonces no puedo opinar personalmente de él. Pero sí digo que me parece bien que haya de nuevo un militar como Ministerio de Defensa. A mí me parece mal. Está bien, queda claro. ¿A usted le parece bien? ¿En lo general le parece bien? ¿En lo personal le parece mal? A mí mal? me parece mal, me parece que tendría que ser, que él tendría que haber pasado a retiro y después ser ministro. Está bien. No quedar en actividad. ¿Por qué? Porque la gente de afuera... Mi pregunta fue si le parece bien. No me parece bien. Está bien. Porque, ¿sabes qué pasa? Él es al seguir teniendo el grado militar, sigue ejerciendo un poder sobre el resto de los generales. De los subordinados. De los subordinados, que es muy... Tiene una doble función. Claro. Política y castrense. Sí. Muy bien. Y eso no está bien. Bueno, volvemos a Malvinas para cerrar. ¿Sienten a la sociedad más proclive a aprender sobre Malvinas el otro relato, el relato no vergonzante? En lo personal, y no me lo preguntan, pero yo lo voy a decir, yo creo que una de las cosas más importantes que hizo Argentina en los últimos 100 años fue hacerle la guerra a los británicos. Sí. Esto es lo personal. ¿Ustedes creen que la sociedad argentina, desde los más jóvenes, los que han votado ahora, los que recién votan, hasta nosotros, los más grandes, estamos revalorizando el hecho histórico de lo que hicimos en Malvinas? Primero, nosotros los que tenemos más de 60 años, sí. Vos acordate que nosotros tenemos, nuestro referente era el mapa de Argentina con las islitas chiquititas, están usurpadas por los ingleses. Esa era nuestra única información en el colegio. A partir de la Guerra de Malvinas, sin hacer apología de la guerra, se abre todo un abanico de conocimientos. Ahí aparece el conocimiento de que son estratégicas, de que económicamente son importantes, de que hay países que quieren también involucrarse en ese control. Entonces, yo creo que la guerra sirvió para abrir todo ese abanico que nosotros y nuestras generaciones posteriores están conociendo. Mi nieto ahora, con 11 años, yo creo ahora, y a partir del trabajo, sobre todo de los veteranos de guerra, no de los gobiernos, no hay ningún nene que no sepa en la Argentina que las Malvinas son argentinas. Desde jardín de infantes. Sí, está bien. Entonces eso salió a partir de la Guerra de Malvinas. Claro. Hay una revalorización, la misma pregunta desde otro lugar a Liliana. ¿Hay una revalorización de la historia de la Guerra de Malvinas? ¿Hay una mirada distinta sobre la historia de la... Porque se la miró durante mucho tiempo como un hecho vergonzante. De que pero eso cambia en la medida que los veteranos y las veteranas contamos la verdadera historia. Porque el problema fue que en la época de la desmalvinización se creó una versión de la guerra que no era real. Con esas películas como Iluminados por el Fuego, nosotras también estuvimos, El Soldado Solo Conocido por Dios. Sí. Son películas que no cuentan la realidad. Incluso después, algunos de los que actuaron en esas películas pidieron disculpas, como Gastón Pauls. Sí. Entonces, yo creo que la diferencia fundamental es que ahora los niños y los jóvenes, gracias a los docentes y gracias al periodismo, tienen otra oportunidad de conocer Malvinas. ¿Y a ustedes? Pero ¿quiénes nos convocan a nosotros? Los docentes y los periodistas.
sin los docentes y los periodistas, nosotros no podríamos seguir malvinizando. Porque Entiendo. yo no me puedo parar en una plaza y ponerme a hablar de Malvinas. No, claro, pero sí frente a una cámara. Pero sí frente a una escuela, a un aula, Claro. a una universidad, a una escuela secundaria, a un jardín de infantes. Por eso Los chicos mucha de jardín crítica de de nosotros infantes, es hacia los periodistas. chicos de jardín de infantes tienen un conocimiento y un amor por Malvinas que realmente a nosotros nos enorgullece. Conmueve, ¿qué decir? Vos llegás a un jardín de infantes y los chicos vienen corriendo, te abrazan y te dicen, ay, te vi, porque por ejemplo las maestras le muestran por YouTube algún video, ¿no? Ay, te vi en la tele, ¿por Son qué los no héroes viniste? vivientes. Te extrañaba, así te Son dicen. los héroes vivientes. Claro. Y el periodismo no se ocupó. Mientras no había redes sociales, cuando el periodismo era el encargado de hacer la difusión, el periodismo estaba más preocupado por otra cosa que por los veteranos de O guerra. por contar la historia oficial. Mujeres, muchas gracias. Muchas Gracias a usted. Nos vamos a un corte. Cuando confías te animás a cualquier desafío. Por eso Manu va a ser judo y la Peque va a jugar al básquet. Cuando confías, seguro podés. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Su futuro inmobiliario comienza aquí. Somos Nelson Muse Propiedades, una empresa familiar de Esquel, en el corazón de la Patagonia. Nos destacamos por la seriedad, profesionalismo y discreción en cada operación, ofreciendo asesoramiento confiable en venta y administración de inmuebles. En Nelson Muse Propiedades, cuidamos cada detalle para que cada decisión inmobiliaria sea un paso seguro. Elegí tu destino y Gales al Sur te lleva. Paquetes turísticos a Estados Unidos, Brasil, el Caribe, Europa, Salta, cataratas, destinos exóticos. Representantes Hotel Termas de Puyehue, quinceañeras, pasajes aéreos, asistencia médica al viajero. Gales al Sur, una agencia con más de 20 años en la Patagonia. Spa Regbue equilibra tu cuerpo y armoniza tu interior. Disfruta una amplia variedad de masajes, baños de inmersión con aceites esenciales, sauna seco, ducha escocesa, aroma y cromoterapia, limpieza facial y exfoliación corporal. Piscina cubierta climatizada. Spa Regbue, un refugio de calma para reconectar con tu energía y encontrar serenidad. Spa Regbue, equilibrio, armonía, bienestar. Doctor Mascota, todo lo que tu mejor amigo necesita en un solo lugar. Consultas generales, desparasitación y vacunación, cirugía de tejidos blandos, emergencias y más. Peluquería canina, un verdadero día de spa. Baño, corte y corte de uñas para tu mascota. Alimento balanceado, gran variedad de marcas y opciones para cada etapa. Estamos de lunes a sábado de 9 a 1 y de 3 a 9 de la noche. Y también los domingos de 5 a 9 de la noche. Encontranos en 9 de julio al 705 y Mitre.
Daniel, ¿vos dónde hiciste tu carrera de grado? ¿Dónde estudiaste? En la UBA. Ah, ¿estudiaste en la UBA? Sí, sí. Sí, mi formación fue toda en la UBA. Claro. ¿Y tu residencia en qué la hiciste? ¿En otorrino? Yo hice una concurrencia en realidad en otorrino en el Hospital Ramos Mejía. ¿Y después qué hiciste? 5 años, 1 año de cirugía general y 4 años de otorrino. Ah, ¿hiciste cirugía general? Para ser otorrino, como es una especialidad quirúrgica, tenés que hacer 1 año de cirugía general. Había que hacer, creo que ahora cambió, pero en los 90 había que hacer 1 año de cirugía general y luego 4 años de la especialidad, que en ese caso fue concurrente porque las residencias eran muy pocas, había 3 cargos para todos los hospitales municipales. Mi examen no fue lo suficiente como para tomar un puesto pago, así que hice 5 años gratis. Claro. Formación, por supuesto, pero gratis en el Hospital Ramos Mejía, un servicio de otorrino espectacular. Claro, y esos 5 años fueron gratis. 5 años gratis. O sea que mientras tanto te financiabas con otra cosa. Sí, sí, claro. Otra cosa. Sí, trabajaba, me subía a la ambulancia, en los autitos para hacer domicilio, me daban un día libre, porque como era concurrente me daban un día libre, entonces hacía guardia en el Hospital Paroicien durante muchos años en La Matanza, y después en el Hospital de Morón, hice muchos años de guardia en el Hospital de Morón. Después concursé en el hospital y me quedé en el hospital trabajando. Haciendo siempre la especialidad. Claro. Otorrino. Otorrino. Para aquel que no entiende lo que es otorrino, es la especialidad de tres conductos de vías superiores, ¿no? Sí. Oído, laringe y nariz. Oído, garganta y nariz. Sí, y nariz. Sí. ¿Y cuánto hiciste la especialidad? ¿Cuántos años ejerciste la especialidad? Yo la sigo ejerciendo. Sí, la seguí ejerciendo, pero después... Yo arranqué en el 94 a hacer la especialidad. Hace ya 20 y pico de años. Sí, 20 y pico de años. Pero después en el ejercicio profesional de la medicina, de tu ejercicio profesional, fuiste buscando otras cosas, asociadas. Yo fui mutando un poco por la necesidad y otro poco por el interés, pues yo soy una persona muy inquieto. Sí, primero dentro de otorrino, hice el área de vestibular, todo lo que sea vértigo, equilibrio, movilidad y demás. Y luego hice alergia, que está muy relacionado. Después hiciste alergia. Sí, alergia lo hice en la Asociación de Alergia e Inmunología de Buenos Aires, que se llama AIBA. También tiene un título universitario. Claro. Son 3 años de formación teórica y práctica. O sea, estando acá, yo viajaba a Buenos Aires y me quedaba 15 días, iba al Hospital Durán, iba al Gutiérrez, roté por diferentes hospitales para cumplir las horas de práctica que te exige la carrera. Claro. Bueno, y ahora vamos a avanzar sobre la última, de la cual probablemente nos detengamos con un mayor grado de tiempo, que tiene que ver con esto de la especialidad de la medicina de la calidad de vida. Sí. Pero la estás ejerciendo las 3, y las 3 están hilvanadas una con otra. Totalmente. Están todas hilvanadas. Los pacientes llegan a mi consultorio por una rinitis respiratoria y terminamos hablando siempre de alimentación, de sueño, de deporte, de movilidad, porque influye. De vida social. De vida social, claro. de fumar o no fumar. De lo que vamos a terminar hablando, que es después me vas a explicar, que es dentro de un ratito, la medicina... Del estilo de vida. Del estilo de vida, la calidad de vida, del estilo de vida. ¿Qué es una especialidad? No, todavía no es una especialidad. No es una especialidad. No está considerada por el Ministerio de Salud como una especialidad. Es una orientación, una formación en... Claro, pero ya hay médicos que se están formando en ello. Sí. Yo lo que hice fue primero un posgrado y después hice una diplomatura en medicina de estilo de vida. Las alergias son una gran incógnita, por lo menos para aquellos que no somos ni médicos ni especialistas en esto, un gran misterio, porque a veces uno come, no sé, te pongo un ejemplo, uno come almendras y no pasa nada, y otras veces come las mismas almendras y detona la alergia. Detona, no sé, con edema, con picazón de ojos. ¿Qué es? ¿Por qué una vez sí y otra vez no? Eso está muy influenciado por la situación en la que se está comiendo. Y digamos, no por el hecho de la comida misma, sino por lo que somos, porque no somos solamente una alergia. Nosotros somos un eje hipofisario adrenal, donde la liberación del cortisol, están las emociones, están las situaciones particulares. Por supuesto hay una predisposición genética. Ya hay una predisposición. La alergia es una enfermedad genética. Uno la hereda de los padres o de los abuelos. Sí. Y luego la epigenética, que es lo que el entorno hace con nuestra genética,
hace que se enciendan o se apagan determinados gérmenes. Es decir, genes. Claro, es decir, un día puse las almendras como puedo poner las cerezas, o puedo poner cualquier otra cosa, no sé, o el pescado. Un día puedo comerlo, no pasa nada, y otro día puedo comer lo mismo y detona. Sí, en general no es lo más común, ¿eh? No es lo más común, porque aparte habría que ver si vos comiste ese pescado con alguna otra cosa y eso fue lo que hizo. A veces hay reacciones de hipersensibilidad y no de alergia, edemas o inflamaciones que no tienen que ver con un proceso de alergia, sino de una hiperreactividad. Claro. La mucosa está más reactiva y entonces se inflama, pero no por un proceso alérgico. Bueno. En general, cuando uno es alérgico a algo, es alérgico. Claro. Y nosotros, por ejemplo, si es un alimento, lamentablemente por el momento no hay ningún tipo de tratamiento. Pero son inespecíficas, es decir, yo te puse casos concretos que me han pasado a mí, como almendras un día, no pasa nada, como almendras al otro día, y hago un edema hasta el glotis, ¿no? Que me cuesta respirar. ¿Y ahí qué hay? Ahí hay hipersensibilidad. Hay hiperreactividad también. Claro. Sí. Y aquel que se levanta a la mañana y empieza a estornudar y le llenan los ojos y no para hasta el mediodía. Y ahí probablemente haya una alergia. Claro, una alergia. Sí. ¿Y se puede determinar cuál es el grado? ¿A qué hay alergia? Sí, por supuesto. Se hacen pruebas cutáneas, se colocan unos alergenos y luego se reactiva la piel y ahí uno ve si aparece un edema, si aparece una roncha y podemos identificar los pólenes, los ácaros, los hongos ambientales, los epitelios de animales. ¿Y tu consultorio está cada vez más concurrido, cada vez más demandado por este tipo de fenómenos? Mi consultorio viró de la otorrinolaringología a la alergia. ¿Pero viró porque el fenómeno está creciendo? Sí, viró porque el fenómeno crece y además al ser el único especialista en alergia, que coincide aquí. Otorrinos somos 3 acá en Esquel, entonces está como más repartido. Está la doctora, hay 3. Claro, la doctora Buján, el doctor Valena y estoy yo. Pero alergista estoy yo, entonces fue como mutando. Y muchos pacientes que entran por otorrino terminan siendo alérgicos también. Entonces es una consulta mixta. Muy bien. Ahora vamos a la medicina del estilo de vida. Así es. ¿Así se llama? Así es, medicina del estilo de vida. ¿Se te dibuja una sonrisa por qué? Porque te genera placer A mí me encanta atender pacientes en medicina del estilo de vida. ¿La descubriste para otros o la descubriste para vos? Fue todo un proceso. Yo hice un cambio muy importante. Te iba a llevar a eso. Sí. ¿Puedo llevarte a eso? Por supuesto. ¿Vos sos obeso? La obesidad es una enfermedad crónica y la obesidad es física y es mental también. Si no querés seguir, ahondando, no ahondamos. Sí, por eso te dije, podemos hablar. No, ningún problema. A ver, yo, así como me ves, me sigo sintiendo obeso. Bien. Porque mi estructura mental no ha cambiado. ¿No? No, por eso el obeso tiene que estar acompañado todo el tiempo. Es una enfermedad. No es una moda ni un estilo. Me interesa eso. Ya lo ha dicho en esa misma silla un colega tuyo, Damián Cerebrisky, a quien ha venido a este programa en alguna oportunidad. La obesidad, entonces, repetime este concepto. Es una enfermedad. Es claramente una enfermedad. No es ni moda ni un estilo, es una enfermedad. Uno tiene arraigado ese esquema corporal. Yo, por ejemplo, te cuento así. Si yo no me veo en el espejo, me sigo viendo con 120 kilos como tenía antes. ¿Vos llegaste a tener ese peso? 120 kilos. Sí, que fue cuando ahí me crucé con Damián Cerebrisky, que era mi cardiólogo y sigue siendo mi cardiólogo, y le dije, tengo que hacer algo porque voy a reventar, y me dijo, yo tengo quien te va a operar, y fue ahí cuando iniciamos todo ese proceso hace casi 9 años atrás. ¿Y cómo qué fue el proceso? Primero viajar a la costa, porque en ese momento solamente se operaba en Trelew. Ahora, ¿Vos hiciste un proceso, digamos, tu terapéutica fue quirúrgica? Sí, fue quirúrgica. Yo hice una cirugía bariátrica, una manga gástrica, después de 8 meses, 9 meses de hacer toda una preparación de estudios, de acompañamiento con psicólogo, de ir perdiendo peso. Yo en esos 8 meses perdí como 20 kilos de peso. Y ahí me sometí a la cirugía. Bien. Y perdí otros 25 kilos más. Pero eso solo no alcanza, la cirugía solo no alcanza. No, porque, mira, cuando yo tuve las entrevistas, la psicóloga del equipo me dijo, el cirujano te va a dar el alta a las 48 horas, yo no, porque tu cabeza va a seguir siendo la de un gordo. Y es así, o sea, si no lo trabajás, es así. ¿Y eso fue lo que te llevó a indagar en la medicina de la calidad de vida, del estilo de vida? Sí, que finalmente es una calidad de vida, así que está perfecto decirle calidad de vida también. ¿Y qué es la medicina del estilo de vida? Es una medicina tradicional
yo siempre digo que es la medicina que deberíamos hacer todos, que surge desde Hipócrates cuando dijo tu alimento será tu medicamento, ¿no? Que está basada en 6 pilares. Alimentación saludable, que en general las sociedades proponen alimentación basada en plantas, pero uno puede adaptarlo. Actividad física adecuada a cada una de las personas, dejar de fumar y no tomar alcohol, conectividad social y manejo del estrés. ¿Sí? Son todas esas cosas, y el sueño adecuado. Descanso ¿sí? adecuado. Descanso adecuado. Un sueño reparador, porque vos podés dormir 10 horas y no descansaste nada y no se te reparó nada. Y durante el sueño hay tantos procesos metabólicos que ocurren que si uno no descansa realmente no... Podemos hacer un bloque entero sobre cada una de las 5 avenidas. Un solo bloque nos puede llevar 15, 20, 25 minutos. Fácil. Hablar del sueño nada más nos puede llevar mucho tiempo. Sí. ¿Podemos hablar ahora del sueño? Sí, Después claro. hablaremos del sueño. ¿Mínimo cuánto? Porque algunos te dicen no solo es calidad sino cantidad, o al revés, no solo es cantidad sino calidad. La calidad. ¿Cuántas horas mínimo? Para adultos como nosotros, Sí. 8 horas. Mínimo. Sí. Y está bien. ¿Da lo mismo dormir esas 8 horas de 4 de la mañana a 8 de la mañana o de 4 de la mañana a 12 del mediodía? No, porque nosotros tenemos un ritmo circadiano, relojes internos que nos regulan la liberación de diferentes hormonas que se van a liberar en el momento del día que nosotros estemos. Entonces nosotros tenemos que dormir aproximadamente alrededor de las 11 de la noche, porque a esa hora, un poquito antes, se libera la melatonina, que es la hormona que induce el sueño. ¿Y eso lo sabe el cuerpo? Eso lo hace solo. Y se regula mucho por el sol y por sí, la oscuridad. Pero se supone que a las 11 de la noche está de noche. Claro, deberíamos, pero si tenemos estímulo de pantallas, el cerebro interpreta que todavía es de día. Y eso retrasa la liberación de las hormonas. O sea que no es lo mismo dormir 8 horas a cualquier hora del día. No, claro que no. No, la gente que trabaja, por ejemplo, en horarios rotatorios o que trabaja de noche tiene muy mala calidad. De sueño. Claro, porque cuando salen de trabajar a las 6 de la mañana, por ejemplo, las enfermeras en general que hacen un horario de 10 de la noche a 6 de la mañana, rotativos, salen con la luz del día. Y entonces el cerebro dice, te tenés que levantar a vivir el día. O sea que lo mejor, lo ideal sería empezar a dormir a partir de las 10, 11 de la noche. 10, 11 de la noche hasta las 7 de la mañana estaría perfecto. Y de esa manera logramos un buen descanso reparador. Claro. Y en el medio, si el sueño es continuo, si no está interrumpido por necesidades de vaciar la vejiga, si no está interrumpido por apneas, o sea, ronquidos y demás, sí, ese sería un sueño ideal. Ese es el sueño ideal, tal cual. Dormir en un ambiente cómodo, en una cama cómoda, en un lugar oscuro, sin ninguna interferencia de ninguna lucecita, sin el celular al lado, sin notificaciones que enciendan el celular. Ese es el lugar ideal para dormir. ¿Y eso a la larga, al cabo de años, eso va a incidir en nuestra salud? Sí, totalmente. Totalmente. Cuando nosotros nos despertamos de noche, hacemos micro despertares muchas veces, o sea, no nos terminamos de dar cuenta, pero el cerebro se despierta porque está en alerta y eso va fraccionando el sueño y genera una cosa que se llama deuda de sueño. Y como toda deuda, se paga. Se paga. Y en general se paga al otro día y se paga por distracciones, por accidentes, por bajo rendimiento en el trabajo, bajo rendimiento en la escuela, bajo rendimiento sexual. Todo se paga. Por eso mucha gente después a la tarde tiene que dormir una siesta, porque lo que no durmió a la noche lo tiene que recuperar. Y las siestas no están mal, pero tienen que ser de 20 minutos, ¿sí? Y lo más cerca al mediodía posible, 3 de la tarde. Eso sería el horario ideal para dormir una siesta de 20 minutos. Los ciclos circadianos, para aquel que no sabe, representa el reloj interno de nuestro cuerpo. Sí, sí, que en general es para el ciclo sol-noche, sueño-despertar, la liberación de las hormonas, cuándo comer y cuándo no comer, cuándo hacer ayuno y cuándo poder comer. ¿De eso le hablas a tus pacientes en el consultorio? Sí. ¿Del sueño? Sí. ¿De la vida social le hablas? De la vida social también. Es un tema difícil hablar con el médico porque a lo mejor vos venís por que se te tapa la nariz y yo te termino preguntando cómo te llevas con tu familia, cómo estás en tu grupo de trabajo. ¿Tenés amigos? ¿Tenés amigos? ¿Confías en tus amigos? ¿Hablas de tus cosas con tus amigos? Entonces, en una primera consulta a veces es difícil meterse de esa manera. Todo depende, viste que en una consulta es la relación que se genera en ese momento, la confianza que se pueda generar en ese momento y hasta dónde el paciente también te permite llegar. Hay pacientes que solo quiere que le destapes la nariz, no importa nada más. Y hay otros que se sientan y te escuchan
y hablan y yo los escucho. A mí me encanta escuchar a los pacientes, me encanta tener tiempo para poder escuchar a los pacientes. Lo que pasa es que tiempo es plata. Sí, pero es lo que tendríamos que hacer. Esa medicina o esa especialidad, que todavía no es especialidad, pero que ya tiene maestría, ya tiene la medicina del estilo de vida, no es ni más ni menos que la medicina de aquel viejo médico del siglo pasado que se tomaba el tiempo para hablar con el paciente, pero que estaba basada en la relación médico-paciente, en la confianza del médico. Claro. Era el médico que yo me sentaba y hablaba con el médico y no era el confesor, pero era el que me conocía mi estilo de vida. Y no solamente a vos, conocía a la familia, conocía a tu padre, a tu madre, a tu novia, a tu exnovia, o sea, sabía todo. Sí, el médico de familia, que existe el médico de familia. Existe el médico de familia, pero lamentablemente no es como el médico de familia que a lo mejor tuve yo de chico, que venía a casa y me atendía a mí y lo atendía a mi abuelo. No es una especialidad todavía, pero ya hay médicos que están enrolándose en esta avenida, por decirlo de alguna manera. Sí, claro. Sí, claro. Estamos trabajando. No, vuelvo a repetirte, no es fácil. Son consultas muy largas, porque son mínimo de 1 hora. En general estamos 1 hora por lo menos con cada paciente. Muchas veces de estos pilares, por lo menos mi estructura de consulta es, le planteo los pilares y le digo, bueno, ¿cuáles 3 primeras cosas quisieras trabajar? Para no abordar todo junto, porque tampoco si no el paciente queda enloquecido, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría, no sé, mejorar mi alimentación, poder hacer un poco de ejercicio y dormir mejor. Bueno, perfecto. Arranquemos por eso. Y otra de las cosas que les planteo es cuán seguros se sienten que lo van a lograr y cuán motivados están para hacerlo. Porque la motivación y la seguridad son fundamentales. Porque si venís por obligación, porque te mandó tu mujer o porque te mandó tu padre, anda al doctor y que mejora tu alimentación, no va a funcionar mucho. Es una mirada mucho más 360, más holística, ¿no?, de la medicina. Totalmente. Sí, totalmente. Vos fíjate que hablamos desde conectividad social a alimentación. O entrenamiento. Acá es una ciudad que se entrena mucho. Mucho deporte. Hay mucho deporte, pero a veces el deporte, o sea, nunca el deporte es malo. Nunca el deporte es malo, a menos que tengas una condición de enfermedad que no pudieras hacerlo, pero el deporte hay que adecuarlo a cada uno. Sí, la vigorexia tampoco es buena. No, y tampoco es que vos te anotes en el gimnasio, vayamos nosotros 2 a un gimnasio donde hay chicos de 18 años y querramos hacer lo mismo. Porque vamos 2 clases y a la tercera nos rompimos. ¿Está apoyada esta especialidad? La vamos a llevar a especialidad. ¿Está apoyada con farmacología cuando lo requiere? No se opone a la farmacología, o sea, no es ni antimedicina tradicional. Al contrario. Cuando vos ves que hay una necesidad. Es que si se necesita, la idea es que a través de mejorar estos hábitos podamos ir retirándote, disminuyendo la dosis y si se puede sacar la medicación, perfecto. Mucho mejor. Pero claramente no es antimedicación. A ver, si vos venís con una condición metabólica aceptable, que tenés un poquito el colesterol alto, bueno, planteamos hacer una buena alimentación, planteamos hacer deporte, planteamos que no fumes, durante 3 meses repetimos el laboratorio. Si el colesterol, por ejemplo, te estoy hablando de un caso hipotético, se disparó, el colesterol malo se disparó, y bueno, entonces a lo mejor ahí sí tenemos que intervenir. Pero si la condición lo permite, primero trabajamos sobre los hábitos. Si no funciona, por supuesto. Perfecto. Ahora, si vos ya venís medicado, por ejemplo, suponete, te manda Damián conmigo, porque sos hipertenso, yo no te voy a decir, Ricardo, deja la medicación cardiológica y solamente vas a comer lechuga y tomate, porque no va a funcionar nunca. Entonces, primero trabajemos sobre los hábitos y con Damián, porque tampoco es... Hago de Damián porque es mi cardiólogo y vos lo conocés, con cualquiera de los cardiólogos o de los clínicos, iremos trabajando en conjunto el paciente. O sea, la idea es no que sea mi paciente, sino a mí me deriva algún paciente el endocrinólogo por un tema de diabetes tipo 2, por ejemplo, el paciente sigue siendo el endocrinólogo, no es mi paciente. Sí, el objetivo es que salga mejor. Totalmente, trabajar en equipo. Damián, Daniel, muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando en sucesivos programas de cada una de estas 5 grandes avenidas que Tenemos tiene. 5 más entonces. Exactamente, muchas gracias. Gracias a vos. Nos vamos al corte final de esta noche. Las siguientes empresas auspiciaron a Ricardo Bustos en Entre Nosotros. Celufrán Muebles, La Despensa, Estudio Contable Bernengo,
Museo Leleque, Legión Mat, Leandro Sport, Random, Viñas del Nantifol, Spa Regüe, Cruz del Sur. Bueno, esperemos haber estado a la altura de las circunstancias. Recuerden que este mismo programa se repite el jueves a las 9 de la noche. Muy buena semana para ustedes. Fue una producción de Valero Producciones para Red Más, Canal 4, Esquel, Televisora Color.